Claro, bueno, mi nombre es Nicole Bencensojo, soy activista de derechos humanos. Empecé hace 11 años en el activismo y lo inicié, bueno, porque soy una persona en situación de discapacidad y me ha tocado por vivencia propia vivir todas esas barreras que viven muchas personas con discapacidad en el país y quise pues utilizar el privilegio que yo tenía en muchas áreas para poder ayudar a las personas en situación de discapacidad. Claro, y creo que eso es un poco como lo que me gustaría abarcar con vos hoy, ¿verdad? Yo creo que el tema de la discapacidad es un tema que lastimosamente en Costa Rica no se habla mucho, no se le da suficiente visibilidad. Entonces no sé cómo ha sido tu experiencia con eso a través de tu vida, ¿verdad? Desde que estabas pequeña hasta ahora. Sí, bueno, yo nací con una discapacidad en los huesos que en resumen se fracturan con facilidad. Ok. Es una discapacidad con la que nací. Entonces eso me llevó a tener que vivir muchas de las barreras desde la parte de educación, bueno, incluso desde la parte de la sociedad, ¿verdad? Cómo te miran, cómo se expresan cuando ven a una persona con discapacidad. Ya luego cuando inicié en la primaria, que tuve muchas barreras para poder ingresar a la educación, porque en el año en el que yo iba a ingresar, no se hablaba tanto de educación inclusiva ni menos de educación especial, que era como el concepto que la gente más conoce. En ese entonces no se hablaba tanto y pues me tocó vivir muchas barreras en ese sentido para poder ingresar a la primaria y, y ya ahí pues era todo un aprendizaje, ¿verdad? Tanto para mí como para los profesores, los compañeros, incluso para mis papás, ¿verdad? Cómo era convivir con una persona con discapacidad, pues era, además de que mi condición es una de las más extrañas del mundo. Entonces, ¿verdad? No era como algo que como otras discapacidades muchas personas la conocen, la mía no, en ese entonces no era tan conocida. Entonces fue como todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Cómo vivir con la discapacidad, pero más allá de cómo vivir con la discapacidad era cómo vivir con todos esos estereotipos de la sociedad, ¿verdad? Cuando se relacionan con una persona con discapacidad. Claro. Y digamos, ahora que hablas de estereotipos, me gustaría como que los mencionaras, o sea, desde tu óptica, ¿cuáles fueron como los que, o cuáles son los que vos ves que todavía se mantienen en la sociedad costarricense? Porque hablemos tal vez de nuestro contexto más inmediato, ¿verdad? O sea, ¿qué son esos mitos o esas malinformaciones que existen alrededor de esto? Mira, empecemos por el concepto de la discapacidad. El concepto dice que son las barreras actitudinales y el entorno que evitan la participación plena y efectiva de la persona que tiene una discapacidad con la sociedad, ¿verdad? Entonces, partiendo de este concepto, es que muchas de las barreras con las que enfrentamos las personas en situación de discapacidad es la actitud de las personas, porque de ahí parte todas las demás barreras, las del entorno, las de educación, las de empleo, etcétera. Parten desde esos conceptos que tiene la Claro. sociedad hacia una persona con discapacidad. En mi caso, me ha tocado mucho, yo soy una persona de baja estatura, soy usuaria de silla de ruedas, entonces me ha tocado mucho esas miradas de la gente, ¿verdad? El que una persona con discapacidad te rompe el molde, ¿verdad?, que hay en la sociedad, y lo hago entre comillas porque realmente no existe un molde de persona, y somos una sociedad muy diversa, con diversas necesidades, ¿verdad?, y características que es muy difícil que exista un molde. Pero las personas tienen un concepto, ¿verdad? Que cuando llega una persona y rompe ese concepto, ese molde que creen, ¿verdad? Les genera incomodidad.